Buenas noches, Dios les bendiga en esta noche. Vamos a hablar en la palabra de Dios, vamos a meditar en Salmo 91:1. Creo que muchos conocemos este salmo muy lindo. Vamos a leer el Salmo 91:1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nuevamente, Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Buenas tardes, Dios les bendiga. En esta noche vamos a meditar, ¿verdad?, la palabra de Dios. No sé cuántos conocen este salmo, es un salmo muy bonito. ¿Y cuántos estamos bajo el abrigo del Altísimo? ¿Qué entendemos cuando dice el Señor, cuando escribió David, ¿verdad? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? No es solamente como muchas personas piensan que es protección, ¿verdad? La palabra de Dios dice, en medio de este mundo donde vivimos, ¿verdad? Donde hay temor, donde hay inseguridad, donde el ser humano encuentra ansiedad, donde tienen incertidumbre, donde muchas personas buscan un lugar seguro, donde sentirse en paz, donde ellos descansar. Las personas mayormente donde buscan, dice, seguridad, donde buscan paz, dice, es en sus propias fuerzas, en verdad personas equivocadas, amistades equivocadas, en lo material. Pero aún el corazón, dice, continúa cansado, continúa vacío, continúa siempre en angustia, siempre buscando, ¿verdad?, una, digamos, ¿verdad?, seguridad, una paz, ¿verdad?, donde se pueda descansar. La Biblia nos enseña que existe un refugio y es un refugio verdadero, la presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios es lo que nos da seguridad. Por eso David, cuando dice en Salmo 91:1, muchas personas piensan que sí, ¿verdad?, hasta el enemigo, ¿verdad?, las personas que no tienen temor de Dios, ¿verdad?, abren el Salmo 91 y lo ponen allí, ¿verdad?, como que si fuera un libro, ¿verdad?, que les va a dar protección. Un libro así como que si les va a dar seguridad, ¿verdad? Pero en sí el ser humano no sabe en sí qué es lo que David, ¿verdad?, hablaba y por qué él hablaba esta palabra, porque las dejó escrita. Hay un significado muy bonito tras estas palabras que David, ¿verdad?, escribió, ¿verdad?, cuando él dice en Salmo 91:1, porque él vivía angustiado, no sé cuántos se acuerdan, ¿verdad?, que era perseguido por Saúl, ¿verdad?, y fueron años perseguidos por él, fueron años, ¿verdad?, en el que David no encontraba, ¿verdad?, más que refugio en el Señor, ¿verdad? Entonces él dice, también dice, tenía, ¿verdad?, luchas. Tenemos luchas como los seres humanos que somos, que no somos perfectos. Amén. Y pues David escribió, ¿verdad?, este salmo, dice, donde el Señor dice, él dice, escribió, dice, y Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El hecho es de que muchas personas, ¿verdad?, y lo digo porque yo tengo, ¿verdad?, familias que no son cristianas, amén, personas que, ¿verdad?, ellos viven, ¿verdad?, en otro tipo, ¿verdad?, de creencias, ¿verdad?, amén. Hay personas también que vamos a ser, ¿verdad?, abiertos un poco en el tema, ¿verdad? Hay personas que realmente también hasta el enemigo usa este libro, ¿saben? Y muchas personas que creen en esas cosas, ¿verdad?, de brujerías y esas cosas, ¿verdad?, ponen
porque creen en que dicen que hay fantasmas en sus casas, que hay cosas así, ¿verdad? Raras, ¿verdad? Pero no tienen como le dijera, no han aceptado a Cristo. Son personas que no conocen la palabra de Dios y ocupan este Salmo 91:1 y lo ponen en su casa según ellos para, ¿verdad? Protección. Pero la verdadera palabra dice que tras estas palabras maravillosas que escribió David, David estaba hablando, dice, de una protección, dice, donde el hombre se refugia espiritualmente, donde busca refugio y descanso en lo eterno, en Cristo Jesús. Amén. Él dice que él en este salmo dice, el que habita, dice, el que mora, el que se refugia en el refugio de Cristo, en el refugio del Omnipotente, en el abrigo de Dios, el que busca, dice así, la paz, la tranquilidad, donde dice el ser humano no la puede encontrar, la encuentra en Cristo. Él describe que todo aquel, dice así, que habita. ¿Qué entienden ustedes por habitar? Cuando usted habita una casa, ¿quiénes viven ahí? Viven su familia. Amén. Viven sus hijos, ¿verdad? Ese se considera el lugar, se considera que es el refugio nuestro, ¿verdad? Donde nadie puede entrar, ningún extraño. Amén. Entonces, dice David, dice que eso era lo que él, dice así, miraba, dice así, el habitar, dice, bajo el abrigo del Altísimo. Su protección, su morada, dice así, eterna, su morada segura, donde nadie podía tocarlo. Amén. Y dice que él moraba, dice, bajo dice, la sombra del Omnipotente. Y realmente ahorita, ¿verdad? En este mundo donde estamos viviendo, dice, la palabra de Dios dice que está lleno de temor. El ser humano no encuentra paz, viven de ansiedad, temor, tienen incertidumbre, tienen dudas, tienen muchas emociones, ¿verdad? Conflictivas en su corazón. Buscan paz y seguridad y no la encuentran. Buscan que los entiendan las personas. Buscan en las cosas materiales su refugio. Buscan en sus propias fuerzas poder lograr, ¿verdad? Y tener esa seguridad que jamás van a poder encontrar. Pero aún así, dice, el corazón siempre va a continuar, dice así, cuando no lo buscan, dice así, en el Señor, van a encontrar siempre, dice, y van a tener y vivir de esa misma manera. Porque el corazón del ser humano no lo va a poder encontrar, dice así, en los lugares, dice así, donde solo te van a ofrecer, dice, inseguridad, donde te van a ofrecer, dice así, falsedad, porque el mundo es así, dice así, como vive. La Biblia nos enseña que existe un refugio. El verdadero refugio, dice, es la presencia de Dios. Amén. El Salmo 91 dice, revela que hay una protección, un descanso y una seguridad para aquellos que deciden habitar bajo la sombra del Altísimo. No se trata solamente de conocer a Dios o conocer de Dios. No se trata solamente de conocer de Dios. Se trata, dice, de permanecer cerca de Él, de estar, dice, pegado a Él, dice así. Cuando todo alrededor cambia, Dios es el único que permanece fiel. Cuando las fuerzas se nos terminan, su amor es el que nos sostiene. Amén. Y aunque nos vengan tormentas, dice la palabra de Dios, porque así es como todos vamos a pasar, dice así. Tendremos, dice así, problemas, tendremos angustia, tendremos tormentas, vamos a tener pruebas, vamos a tener momentos difíciles. El creyente, dice, va a poder, dice, encontrar descanso solamente en Cristo. Y ese es el lugar seguro, dice, sí, sigue siendo el lugar seguro del Hijo de Dios. No hay otro lugar seguro más que, dice, estar, dice, en la presencia de Dios. El abrazo de Dios trae al alma, dice así, paz. Lo que el mundo jamás nos podrá dar, dice así, Cristo lo da. Paz, refugio, esperanza eterna. Sentimos el abrazo del Señor, lo sentimos de muchas maneras.
Muchas veces no es físico, no siempre va a ser físico. Muchas veces se siente en el alma. Lo sentimos cuando en medio del dolor llega una paz que no podemos explicar. Cuando estamos llorando y de repente sentimos consuelo en el corazón. Cuando pensamos que no podremos seguir, pero algo dentro de nosotros nos da fuerza para levantarnos. Según de Corintios 1, 3, 4 dice, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El abrazo de Dios también se siente en su presencia, en la oración, en la adoración, al leer su palabra. Y en esos momentos donde sentimos que Él está cerca, aunque no podamos verlo. A veces el abrazo de Dios llega por medio de una palabra, de una predicación, de un versículo, de una persona enviada por Él, o simplemente en el silencio de la madrugada. Salmos 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Muchas personas imaginan el abrazo de Dios como un sentimiento emocional fuerte, pero muchas veces su abrazo se manifiesta en una paz en medio del caos, seguridad en medio del miedo, esperanza en medio de la tristeza. Y es cuando el alma entiende, Dios está conmigo. Y aunque no podamos tocar físicamente a Jesucristo, su amor puede envolver el corazón de una manera tan real, que sentimos refugio y descanso en Él. El abrazo de Dios no siempre quita la tormenta inmediatamente, pero sí hace que ya no la enfrentemos solos. En este mundo incierto, lleno de falsedad, tristeza y heridas, muchas veces el corazón llega a sentirse cansado y asfixiado por las personas, por las situaciones y por todo lo que nos rodea. Hay momentos donde las palabras hieren, las decepciones pesan y el alma siente que ya no puede más. Pero es precisamente en medio de esa oscuridad donde Dios comienza a mostrarse a nuestra vida de una manera más profunda. Y yo creo que hay muchas personas, ¿verdad?, que cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando nosotros estamos pensando que ya no podemos más, cuando sentimos que el Señor está en silencio, es cuando el alma siente la necesidad de refugiarse en el Señor y de buscar la presencia de Dios. Cuando el Espíritu nos aparta y nos dice, es momento en que vayas a orarle y hablar con tu Creador. Es allí donde el alma se quebranta y donde comenzamos a sentir los abrazos de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor no deja que nosotros pasemos estos momentos difíciles porque Él quiera que nosotros estemos tristes. No, Él los permite porque Él quiere que nuestra alma se sensibilice para que nosotros busquemos y dependamos siempre del refugio de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros busquemos más la presencia de Dios. Y eso es lo que el Señor hace en medio del caos de esta vida. Hay personas que realmente han sido engañadas, han sido traicionadas, han sido tal vez heridas verbalmente, ¿verdad? Por alguien a quien amamos mucho. Pero realmente el Señor permite todas esas cosas porque hay imperfección en estas personas. Hay personas que realmente no han sido, ¿verdad?, quebrantadas espiritualmente, no han sido, dice, tocadas por el Señor, ¿verdad? Y no tienen ese amor genuino. Y muchas veces son personas que pues realmente el enemigo las va a usar para que nosotros nos sintamos tristes, nos sintamos heridos y desanimarnos. Pero ahí es donde el Señor dice que no debemos, dice, de dudar y debemos de nosotros, dice, refugiarnos en su presencia. Por eso el Señor dice en Salmos 34, 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cuando el mundo nos falla, Dios siempre permanece ahí fiel. Cuando dice las personas cambian, Dios sigue siendo fiel. Es el único que no puede engañar, dice, al ser humano. Es el único que permanece fiel. Es el único que no cambia, porque su amor es eterno. Porque Él no es hombre
para engañar, Él no es hombre para mentir, Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, el Señor dice, yo soy tu refugio. ¿Dónde es que van los quebrantados de corazón? A Jehová. ¿Dónde van? Dice los que están tristes. A buscar, dice el abrigo, dice sí, del Señor, dice sí. Cuando nos sentimos que nos ahogamos emocionalmente, su presencia llega como refugio para el alma cansada. Muchas veces Dios permite ciertos procesos para que entendamos que nuestra seguridad no está en las personas, sino en el Señor. Porque hay vacíos que solo su amor puede llenarlo. Y hay heridas que solamente su presencia puede sanar. Es en medio del dolor donde aprendemos que Cristo no solamente es Salvador, también es refugio, consuelo y paz. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque el mundo sea incierto, Dios sigue siendo estable. Aunque todo alrededor parezca derrumbarse, sus abrazos siguen sosteniendo el corazón que confía en Él. Vivimos en un tiempo donde el amor verdadero se está enfriando. Las personas ya no buscan agradar a Dios, sino agradarse solamente a sí mismo. Muchos viven sin temor de Dios, sin arrepentimiento, sin perdón, buscando solamente su propia felicidad, su propia paz y un propósito basado en deseos humanos y no en la voluntad del Señor. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El mundo enseña, haz lo que te haga feliz, sigue tu corazón, vive para ti, busca su propio bienestar. Y así, cuando el ser humano vive de esa manera y viven para ellos mismos, no les importa dañar, no les importa traicionar, no les importa odiar, no les importa, porque ellos buscan su propio bien. Y es allí donde dice el Señor, dice sí, que al hombre le parece, dice sí, que donde van caminando, dice sí, ellos van caminando bien, pero el camino donde van es el camino de muerte. Por eso el Señor dice, pero cuando el ser humano vive lejos de Dios, ¿qué pasa? Terminan vacíos, terminan tristes, terminan ahogándose en la tristeza, en las decepciones, porque son personas que viven por emociones temporales, son personas que tienen su confianza en otras personas, y cuando estas personas los traicionan, ahí es donde muchas personas se sienten tristes, se sienten que de verdad, no valen la pena, son personas que realmente, se sienten perdidas. ¿Por qué? Dice, sí, porque ellos no han aprendido a confiar en Dios, porque ellos no tienen a Cristo como su refugio. Por eso dice, el alma del ser humano fue creada, dice, para alabar a Dios. Fuimos creados para tener comunión con nuestro Creador. Y muchas personas hoy tienen placer, pero no tienen paz. Tienen entretenimiento, pero no descanso para el alma. Tienen libertad humana, pero viven esclavos del pecado, de la ansiedad y de la confusión. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El hombre sin Dios intenta construir su propósito sin el autor de la vida. Y por eso el corazón del mundo cada vez se siente más perdido. Pero aún en medio de esta generación fría y distante, Dios sigue mostrándose, Dios sigue hablando por medio de su misericordia, Dios sigue llamando, dice sí, al arrepentimiento, al amor verdadero y al valor moral, porque Dios nos enseña también valorar a las personas, amar a nuestro prójimo, ser como Cristo. No ser traicioneros, sino amarnos unos con otros, dice sí. Tener, dice así, el temor de Dios. Porque Él dice así, Él es el único que muestra el amor verdadero. Él nos está enseñando, dice, volver a su presencia. Porque la verdadera paz no nace de hacer nuestra voluntad. Nace de vivir bajo la voluntad de Dios. Eclesiastés 12:13 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque
Esto es el todo del hombre. El propósito verdadero del ser humano no es solamente buscar felicidad temporal, es conocer, amar y glorificar a Dios. Muchos todavía no han entendido que el verdadero problema del ser humano no es solamente la tristeza, la ansiedad, el vacío o las dificultades de la vida. El verdadero problema es vivir lejos de Dios. Ese es el verdadero problema, que el ser humano vive lejos de Dios y lejos de Dios nunca va a encontrar la paz que busca, nunca va a encontrar seguridad, nunca va a encontrar amistades verdaderas, nunca va a encontrar la protección que Dios da cuando estamos habitando bajo su abrigo. Ese es el problema, vivir lejos de Dios, es que con Dios lo tenemos todo. Porque el alma fue creada para Cristo. Y mientras el hombre busque llenar su corazón lejos del Señor, seguirá sintiéndose vacío aunque tenga muchas cosas. Muchos buscan refugio en personas, en el dinero, en placeres, en distracciones, en el mundo. Pero nada de eso puede sostener verdaderamente el alma. En Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El único refugio seguro es Cristo. Él es quien sana el corazón herido, trae paz en medio del caos, da seguridad cuando hay temor y llena el vacío que nadie más puede llenar. Es el único que puede entender al ser humano. Es el único al cual le podemos contar nuestros problemas y Él no los va a divulgar. Es el único que nos provee el trabajo que tenemos. Es el único que nos sostiene en este caos, en este mundo donde no hay sinceridad, donde el amor ya no es lo primordial. Es el único que está protegiendo nuestras familias, nuestras vidas. Juan 14:27 dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo ofrece una paz temporal, pero Jesús ofrece una paz eterna. El amor humano muchas veces cambia, pero el amor de Cristo permanece. El amor del ser humano siempre va a ser temporal. El amor del ser humano siempre se va a regir por sentimientos hipócritas. Siempre se va a regir porque no es Dios quien mora en los corazones. Siempre se va a regir cuando vives en el mundo por lo que tienes. Y eso es lo que Dios dice vino a cambiar. Cristo vino, dice, a mostrar el verdadero amor, el refugio eterno donde podemos encontrar lo que el mundo no nos puede dar, lo que las personas no nos pueden dar. Él nos da seguridad, Él nos da paz. Él nos ofrece, dice, el amor más sincero que nadie puede dar. Cuando Cristo entra al corazón del ser humano, el alma encuentra aquello que estuvo buscando toda la vida. Porque la verdadera protección está en Él, el verdadero amor está en Él, la verdadera identidad está en Él y el verdadero propósito solamente se encuentra en Cristo Jesús. Colosenses 2:10: y vosotros estáis completos en Él. El alma nunca encontrará descanso lejos de aquel que la creó. Jamás vamos a encontrar descanso. El ser humano siempre sin Cristo va a buscar, dice sí, lo que es temporal, lo que es superficial. Solo en la presencia de Dios podemos encontrar la paz. Solo en la presencia de Dios puede nuestro corazón descansar. Salmo 91:1 por eso dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo habla de vivir cerca de Dios, confiar en Él, permanecer bajo su protección espiritual. A lo largo de la Biblia vemos muchos ejemplos también de personas que habitaron bajo el abrigo del Altísimo y experimentaron su cuidado, su protección, su amor, su fidelidad. Él no traiciona, Él no miente, Él no juzga como juzga el ser humano. El ser humano juzga, pero juzga de una manera, dice sí, dura, hiriente. Cristo solo nos está llamando, dice, a que seamos, dice, mejores,
a que busquemos refugio en Él, a que se arrepienta el que no conoce a Cristo. Eso es lo que necesita el ser humano. Tenemos el ejemplo. ¿Cuántos conocemos a Daniel? Daniel era un hombre, dice así, cayó en el foso de los leones. Daniel fue echado al foso de los leones por mantenerse fiel a Dios. Humanamente estaba condenado, pero Dios cerró la boca de los leones. Eso es confiar en Dios. Eso es cerrar los ojos y solo esperar que Dios haga su obra. Eso es confiar en Dios. Eso es tener la fe puesta en el Señor, descansar en el Señor. Así nosotros estemos viviendo momentos difíciles. Daniel dice, habitaba bajo el abrigo del Altísimo, porque permanecía en oración y obediencia aún en tiempos difíciles. En Daniel 6:22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Imagínense qué manera de cómo este hombre vivía bajo el refugio del Altísimo. Confiaba en el Señor. Él, su corazón rebosaba delante de la presencia de Dios. Él lloraba, dice, en la presencia de Dios. Él dice así, oraba, dice así, no se cansaba de clamar al Señor. Y el Señor, dice, contestaba en su fidelidad, porque ahí es donde el Señor se revela en nuestro corazón, donde el Señor dice, tú has confiado en mí, yo aquí voy a estar contigo. Y vemos la mano de Dios, cómo el Señor responde a nuestras oraciones. Pero cuando nosotros hemos aprendido a confiar en Él, cuando usted no está dudando en su corazón. Este hombre, dice sí, le sirvió, dice sí, a muchos reyes, pero a ninguno, dice sí, se sometió, dice. Él se sometía a Dios, él confiaba en Dios, él se apartaba para vivir para el Señor. Ese era su abrigo, era su confianza. Él vivía obedeciéndole al Señor. Y eran tiempos difíciles. Nosotros estábamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos en los cuales, dice el Señor, está llamando, dice, a sus hijos a que doblen rodilla, a que comiencen, dice sí, a clamar, dice sí, porque el Señor viene pronto. Y el Señor dice sí, no ensucies tu corazón, límpialo, límpialo. Y es allí donde nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, clamarle al Señor y decirle, Señor, yo quiero habitar en tu presencia, Señor. Así nos vengan tribulaciones, así nos vengan, dices, el enemigo quiera desanimarnos, porque yo sé que muchos, ¿verdad? Pasamos desánimos porque el enemigo usa personas, usa dardos en las mentes, ¿verdad? En los hijos de Dios, donde hay personas, ¿verdad?, que realmente sirven, ¿verdad?, para que el enemigo las utilice, para que nosotros, ¿verdad?, es un desafío a diario. Pero ahí está el Señor, donde el Señor nos sostiene con su mano, nos tiran dardo el enemigo en la mente, pero el Señor dice, no, aquí estoy contigo, yo no te voy a desamparar, yo estoy aquí en este proceso. Es ahí donde el Hijo de Dios tenemos que aprender a confiar como confió Daniel. Tenemos a Sadrach, Mesach, Abednego en el horno, dice, del fuego. Ahí está Daniel. Ellos se negaron a adorar, dice, la estatua del rey, dice, y fueron lanzados al horno ardiente. Pero Dios estuvo con ellos dentro del fuego. El abrigo de Dios no siempre evita la prueba. Podemos estar en la prueba, pero ahí está el Señor. Pero el Señor, dice, es el que garantiza su presencia en medio de ella. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién estaba con ellos en el fuego? Era el Señor, era el ángel de Jehová. Era Él quien estaba abrigándolos, dice, protegiéndolos de ese fuego. Con su presencia los abrigó. Pero ¿qué pasó? Es que ellos vivían en obediencia, ellos vivían bajo el abrigo y la protección del Señor. Ellos nunca se arrodillaron a nadie, nunca se doblegaron. Ellos buscaron la presencia del Altísimo. Y que Daniel 3:25 dice, aquí yo veo 4 varones y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. Era Dios quien estaba con él. Era Dios quien estaba protegiendo a estos hombres. Su abrigo estaba con ellos.
¿Por qué? Porque ellos eran, dice, fieles al Señor. Ellos estaban, dice, buscando su presencia. Ellos habían entendido como David que tenían que buscar la presencia de Dios, tenían que buscar el refugio de Dios, la presencia de Dios. David dice, cuando huía de Saúl, 1 Samuel 23-24, David dice, vivió perseguido, escondido y rodeado de peligro, pero Dios lo protegió una y otra vez. Aunque el enemigo quería destruirlo, David encontraba refugio en la presencia de Dios. Salmo 57:1 dice, a la sombra de tus alas me ampararé. La palabra de Dios muestra mucha protección para los hijos de Dios. No hay refugio fuera de Cristo, no hay refugio lejos de Él. Solo la presencia de Él puede llenar el corazón del ser humano. Solo el Señor puede llenar de cosas buenas el corazón del ser humano. Nadie más. Tenemos a Moisés y el pueblo de Israel. En Éxodo 13:21-22 dice, en el desierto Dios guiaba a su pueblo con nube de día y fuego de noche. Dios mismo era refugio, dirección y protección para ellos. Aunque estaban en el desierto, no estaban solos. El Señor dice, aunque pasemos, dice, sí, por el desierto, siempre va a estar allí Él, sosteniendo nuestra mano. Él va a ser el agua para nuestra alma. ¿Qué le dijo a la samaritana? Cuando él le pidió agua a ella y le dijo que le pedía agua a una samaritana. ¿Por qué? Porque en aquel entonces los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Y el Señor que le dijo, si supieras quién está frente a ti, le dice, que del agua que él dice, sí, le iba a dar, jamás volvería a tener sed. Ese es el agua que Dios da. Y ese es el agua que nosotros, aunque pasemos por el desierto, ahí está el agua eterna, ahí está Cristo con nosotros, dándonos fortaleza. Cuando Jesús dice, sí, calmaba, dice. Cuando Jesús calmando, dice, la tormenta, Marcos 4:35-41, dice, los discípulos tenían miedo por el mar, estaba embravecido, pero Jesús se levantó y reprendió el viento. Cuando Cristo está en la barca, aún las tormentas obedecen su voz. El refugio no era la barca, el refugio era Jesús. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. María y Marta, cuando murió Lázaro, Juan 11, en medio del dolor y la tristeza, Jesús llegó trayendo esperanza y vida. Aún en momentos de pérdida, Cristo sigue siendo refugio para el corazón quebrantado. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué nos enseña? Nos enseña, dice, a habitar bajo el abrigo del Altísimo. Eso significa es vivir cerca de Dios, respirar cerca de Dios, confiar en el Señor, permanecer en oración, depender 100% de su presencia y descansar en Él, descansar en su fidelidad. No significa que nunca habrá pruebas. Significa que nunca estaremos solos. Eso es lo que significa. Que jamás nos dejará solo el Señor. Jamás va Él, dice así, a abandonarnos en medio de tanta confusión en el mundo, de tantos problemas, de tantos cansancio, de tanta tribulación. Jamás nos va a dejar el Señor. Porque nosotros, si hemos entendido, tenemos que buscar la presencia de Dios en medio del caos, en medio del ruido. Donde usted no escucha la voz de Dios, apártese. Vaya a la presencia de Dios. Agarre ese teléfono, doble rodilla y comience a clamar al Señor, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro abrigo. ¿A quién iremos?, le dijo uno de sus discípulos, sino a ti, Señor. ¿Qué era lo que decían ellos? Sino Él estuvo con ellos, dice. Cuando Él hablaba, el Señor, dice, sus palabras estremecían el corazón de sus hombres.
Porque con solo Jesús hablar, salía amor. Y eso es lo que el Señor quiere darle al ser humano. Es lo que quiere transmitir el Señor. Él quiere, dice así, ser el abrigo de muchas personas. Pero hay muchas personas que no quieren ese abrigo. Lo rechazan continuamente. Pero el que ha aprendido a vivir bajo ese abrigo ha entendido que el único donde podemos ir a quejarnos, donde podemos ir a refugiarnos, donde podemos buscar presencia, es en Cristo Jesús. Es el único. Por eso dice, Él nos manda, dice, a vivir cerca de Él, dice así. A no alejarnos, dice así, de Él. A permanecer pegado a Él, dice así. No importa las tormentas que vengan, no importan las decepciones que tengamos. El Señor dijo que no iba a ser fácil. Íbamos a estar en este mundo, y este mundo, dice sí, vamos a ser, dice sí, también, dice, perseguidos, vamos a ser, dice así, también encarcelados, le dijo a los discípulos, van a ser, dice así, también, dicen, golpeados, vituperados, le dijo. ¿Por qué? Dice sí, porque no van a andar, dice así, entre ovejas, vamos a andar, dice, entre lobos. Porque el mundo es donde mora el enemigo. Allí es donde Él está, dice así. Pero nosotros, dice así, hemos entendido que nuestro refugio en este mundo es Cristo Jesús. Él es el que está en medio de las confusiones que tiene el Hijo de Dios dentro de su mente, dentro de su corazón. Cuando usted siente todas esas confusiones en su mente, cuando usted siente todos esos temores en su corazón, usted va ante la presencia de Dios y ahí es donde uno siente, dice, el gozo y la presencia de Dios. Ahí es donde uno siente paz, donde se va todo temor, donde se va toda duda, donde se va toda la angustia y los afanes del cansancio que tenemos como seres humanos. Todo eso, dice el Señor, íbamos a enfrentar, dice así. Pero el que ha confiado en Dios va a ser como David. Va a entender que el que da refugio es Cristo. Él habitaba, dice, buscaba la presencia de Dios, clamaba a David, dices. ¿Por qué? Porque él estaba angustiado. Como seres humanos todos somos imperfectos. Vivimos en esta carne es imperfecta. Pero el Señor nos ha enseñado que no es imposible vivir en esta carne. Tenemos que menguar, dice la palabra de Dios. Tenemos que morir diario, dice sí, para que la presencia de Dios crezca en nosotros. Eso es vivir cerca de Dios. Eso es permanecer en la presencia de Dios. No dudando, dándole gracias a Dios en todo momento. En las cosas buenas, en las cosas malas, en todo momento. El Señor nos dijo de que no iba a ser fácil, pero tampoco es imposible. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Él va allí cuidando de nosotros. Él es mi lugar seguro. No hay otro lugar. No hay otro lugar más que Cristo Jesús. Él es mi lugar seguro. Él es mi refugio. Mi alma habita, dice así, en su abrigo. Es su abrigo lo que me protege. El Altísimo protege mi vida. Él mora, dice así, en mi vida. Yo, dice así, moro bajo la sombra del Omnipotente, dice así. Todos debemos de entender, dice, como el salmista, como David. Él habitaba, dice así, él buscaba la presencia de Dios. Él vivía, dice así, con hambre. Él no dependía de sus fuerzas. Él dependía, dice, de la autoridad de Dios. Él dependía, dice así, de Dios. Dios era su abrigo. Dios era todo para ese hombre. Dios se fue todo para Daniel. ¿Cuántos hombres no habitaron en ese abrigo y permanecieron? Nunca dudaron. Hubieron siervos que Pablo, Pedro, todos esos hombres murieron, pero jamás negaron a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos habitaban en la presencia del Omnipotente. Ellos sabían que quien los cuidaba y los abrigaba era Cristo.
Buscaban, dice, esa morada, dice, sí, donde ellos se sentían, dice, descansaban en la presencia de Dios. Muchas veces el ser humano no ha aprendido, no ha entendido que ese es el refugio que debemos de tener en la presencia de Dios. La vida se nos va a presentar dura. Cada día todas estas cosas van a ser difíciles. El corazón humano se va a sentir cansado, herido. Se va a sentir muchas veces hasta inseguro. Muchas veces hasta nos vamos a sentir que no nos decepcionan las cosas. Nos sentimos tristes. Porque hay personas que realmente nos dañan y nos quieren dañar nuestra fe. Pero es que nuestra confianza no está en ellos. Nuestra confianza y nuestro refugio está en Cristo. Él es nuestro refugio. En Él es que vamos a encontrar ese refugio. No lo vamos a encontrar en las personas que nos engañan, en las personas que nos dañan. No lo vamos a encontrar ni en lo material, ni en las distracciones vamos a buscar ese refugio. Ni tampoco en sus propias fuerzas las va a encontrar. Solamente Cristo puede darle la seguridad que usted busca. El alma solamente allí, verdaderamente solo el alma va a descansar, dice así, en la presencia de Dios. Salmo 91 no solamente está hablando de la protección física, habla de la intimidad con el Señor también, porque habitar significa permanecer, vivir en la presencia de Dios, descansar continuamente en Él. Eso es lo que significa habitar. Protección, dice sí. Esa es la protección que el Señor da, dice sí. Habla de la intimidad que tenemos con el Señor. Habitar significa permanecer, vivir junto al Señor, permanecer fiel junto al Señor, aprender a descansar siempre en Él. Porque Dios no quiere solamente a alguien a quien buscamos en emergencia. Dios no es un botiquín de medicina donde usted solo lo va a buscar cuando usted quiere. Él quiere, dice, convertirse, dice, en nuestro refugio diario. Cuando el mundo te trae temor, cuando te distrae, dice, y no te dan paz. Cuando las fuerzas se te van a acabar, dice, Dios ahí está y te sostiene. Cuando todos te dejan, el único que queda ahí cerca de nosotros es Cristo. Es el único. Es el único. El amor de Dios así es. No es frío ni distante. El amor de Dios es un refugio vivo para el corazón cansado. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Muchas veces el Señor no quita inmediatamente esa tormenta, pero sí te promete estar contigo en medio de ella. Cuando Dios está contigo, ya no caminas sola y tú lo sientes. Tú sientes que ahí está el Señor. Y cuando tú sientes que estás solo, el Señor está ahí a la par tuya. ¿Y cómo sientes esa convicción? Porque cuando tú oras y tú clamas al Señor, el Señor te da paz. Y el Señor te habla por medio de la palabra, por medio de alguien que tal vez te dé un consejo espiritual. Hay muchas maneras que el Señor te puede dar esa respuesta que tú buscas, esa seguridad. Señor, dame la seguridad, Señor, dame la contestación de lo que yo te he estado pidiendo, Señor, de esto que me está pasando, Señor, ayúdame, Señor. El Señor no nos deja solo, el Señor siempre está ahí fortaleciendo nuestro corazón. Tú ya no caminas solo. Bajo la sombra del Omnipotente hay consuelo, protección, hay descanso, tenemos dirección, tenemos el amor de Dios que es eterno, porque el Señor dice, con amor eterno te he amado. ¿Dónde encontramos un amor así? Si no lo podemos encontrar en el ser humano. El ser humano
es frívolo, el ser humano es traicionero, el ser humano engaña, el ser humano es mentiroso. No podemos encontrar ese amor sincero más que en Cristo Jesús. Es el único que da ese amor incondicional, ese amor eterno, ese refugio, esa seguridad. Es el único. Ese es nuestro lugar seguro en este mundo. Con eso voy a terminar, hermanos. Sinceramente, yo le digo, este salmo me encantó porque es el lugar seguro de todo hijo de Dios. Mi lugar seguro, dice, en este mundo se llama Cristo Jesús. No es un sitio, es estar en los brazos de Dios. Es descansar y estar seguro de que yo estoy protegido por Él. Mi familia está protegida por Él. Mis hijos están protegidos por Él. Todo lo que yo tenga en este momento, Señor, todas las angustias que el enemigo me esté poniendo, todas las tribulaciones que yo tenga, Señor, todos los pensamientos, Señor, que el enemigo me esté queriendo poner, los desánimos, Señor, los echo fuera en tu nombre, Señor, porque solo tú habitas en mi vida, solo tú habitas en mi corazón y solo tú me das descanso, Señor. En medio de toda esta turbulencia, eres tú mi único refugio. Es así como el ser humano y el Hijo de Dios tiene que vivir en la presencia de Dios, confiar en Él y en sus palabras y en su bendita palabra que Él nos da y nos ha dejado para que nosotros tengamos, dice así, la respuesta de Él. Estos hombres caminaron con Dios. Estos hombres se refugiaban en Dios. No buscaban otro refugio más que la presencia de Dios. Y nunca fueron incapaces de cambiar a Dios por otras cosas, porque fueron siervos que realmente no se doblegaban ante nada. Permanecían buscando, dice, la presencia de Dios. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en medio de este ruido, de este mundo? Porque sí es entendible, somos imperfectos, nos cansamos, recibimos engaños, hablan de nosotros, nos atacan, nos angustiamos también cuando muchas personas escuchan, ¿verdad?, todas las cosas que están sucediendo. Pero ¿qué hace usted? ¿Busca el refugio de Dios? ¿O lo está usted nomás buscando solo en los momentos que usted lo necesita? Dios no quiere, dice, que los corazones, dice así, de las personas lo ocupen como que si fuera Él un botiquín de medicina, que solo lo busquemos, dice así, cuando usted lo necesita. No, el Señor quiere caminar con nosotros. El Señor quiere, dice, que nosotros habitemos en su presencia. Él no quiere, dice así, que el ser humano, es que a eso vino el Señor, a revelarse al corazón del ser humano, porque estamos viviendo primero tiempos difíciles y el ser humano está viviendo soledad en medio de este mundo. Y el Señor ha venido para que su palabra, dice así, impacte su corazón, para que ese ser humano que no ha encontrado, dice así, refugio, que no ha encontrado paz, que no ha encontrado descanso, lo encuentra en Cristo. El Señor dice, lejos de mí ustedes no son nada. Aprendamos a vivir como vivían estos siervos de Dios. Aprendamos a vivir como vivía David. A confiar en el Señor. Porque eso es lo que el Señor vino a enseñarle al mundo. Que en medio de todas estas cosas que están sucediendo, guerras, inseguridades, hambre, pandemia, ¿dónde está tu seguridad? ¿A dónde vas cuando necesitas paz? ¿A dónde vas cuando tú necesitas descansar? Que tu alma descanse de tanto ruido que tienes y escuchas y necesitas paz, necesitas descansar. ¿Dónde vas? ¿Dónde buscas tú tu refugio? ¿Quién es tu refugio? El alma necesita de Dios. No necesita distracción, no necesita cosas temporales, no necesita, dice así, el dinero.
no es algo como dicen malo, lo necesitamos, sí, pero dice el Señor, no es algo que te va a traer paz. Porque en sí la palabra de Dios dice que a muchos el dinero los ha perdido y los ha alejado de Dios. Entonces, en vez de hacer un bien, dice el Señor, por eso también David, el hijo de David, a Salomón, lo mismo dijo. ¿Qué dijo? No me des, dice, abundancia, no me des dinero, no me des así, ¿verdad? Dinero, porque voy como dicen, a renunciar, a renegar de ti, Señor. Tampoco me des pobreza, porque también dice así que voy a renegar de ti. Si le daba dinero, dice sí, me voy a alejar de ti. Y si me dabas, dice sí, pobreza, voy a renegar de ti. Entonces le dijo, dame lo necesario. Aprendamos a vivir también con lo que tenemos. Démosle la gloria a Dios porque no nos hace falta trabajo, no nos hace falta comida, tenemos techo. Lo necesario, aprendamos a amar lo que Dios nos da, a valorar lo que tenemos, lo que Dios nos da. Porque es así como el Señor dice, Él nos está abrigando de esa manera, viviendo de la manera en que Dios nos provee. Hay muchos que reniegan por cosas pequeñas, por cosas insignificantes. Y cuando vemos que hay otros en situaciones más difíciles, ahí es donde mi corazón se hace pedazo, porque yo le digo al Señor, unos somos desagradecidos, Señor, porque tenemos más que el que no tiene. Y mi corazón se entristece, le digo al Señor, porque realmente estamos, a comparación de ellos, tenemos más. Somos bendecidos. Y hay muchos que en medio de lo que tienen, que no les falta lo que necesitan, siempre quieren más. Es allí donde digo, ¿dónde está tu refugio? ¿Tu refugio está en Cristo? ¿O está en lo material? ¿Qué te preocupa? Busca de Dios. Refúgiate en su abrigo, descansa en Él. Aprendamos a, como dicen, a descansar en su presencia, echarle todas las cargas a Él, dárselas a Él, porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos. No te angusties por lo que suceda, no te sientas inseguro. Este mundo muestra inseguridad, pero mi torre fuerte es Cristo. Él es el único que va a sostenerme en medio de este mundo, aunque se esté desboronando, aunque se esté destruyendo. Siempre el Señor va a estar ahí como columna de fuego alrededor nuestro, protegiéndonos de todo lo que este mundo está sucediendo. Él será tu columna de fuego. Que tu corazón no se ponga angustiado o que no se ponga triste. Si tienes problemas, si tienes algo te molesta, estás pasando necesidades espiritual, ¿verdad? Estás pasando una tribulación. Ese proceso es Dios quien te va a sacar en victoria. Él lo está permitiendo porque Él quiere que tú busques más de Él. Tu vaso va a ser útil para el Señor. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero lo único que Él pide es que nuestro corazón siempre dependa de Él, que nosotros busquemos su rostro en todo momento. Aprendamos a buscar la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y muchos dependen de sus fuerzas. Con nuestras fuerzas no vamos a lograr nada. Con nuestras fuerzas somos débiles. Con nuestras fuerzas muchos han caído. Muchos ya no están ni viviendo el evangelio. Muchos ya están en el mundo porque no han aprendido a confiar en Dios, porque no han buscado su refugio, no han buscado el lugar seguro. Mi lugar seguro es Cristo. A Él corremos, dice, cuando nosotros tenemos, problemas, cuando nosotros tenemos tribulaciones, cuando el enemigo nos está atacando, a Él corremos, Él es nuestra torre fuerte. Por eso el Señor dice, ¿confías en tu propia fuerza?
Lo buscas solamente cuando tú tienes necesidades. O tú eres fiel al Señor, porque Él permanece fiel con nosotros. Porque Él no es hombre para mentir. El amor de Dios no cambia. El amor del ser humano es el que cambia. Pero el amor del Señor no cambia. Sigue siendo el mismo. Y su misericordia está extendida hasta el día de hoy. Por eso, dejemos, ¿verdad? De sentir lo que sentimos, ¿verdad? En medio de tribulaciones. No tema. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Solamente agarre esa línea, ¿verdad? De teléfono y habla con el Señor. Desahógate ante la presencia de Dios. Porque dice que, como decía Pablo, él decía que en su debilidad el Señor lo hacía fuerte. En la debilidad, en los problemas, en las situaciones difíciles. Pablo dice, buscaba el rostro de Dios y Dios lo fortalecía. Lo levantaba más ungido. Y lo usaba para su gloria. Es así como el Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Estos siervos de Dios, el mismo Dios que tenían ellos en aquel tiempo es el mismo Dios que nosotros tenemos. El Dios que tenía Israel y caminaba con ellos es el Dios que tenemos nosotros. Pero tenemos que aprender a buscar la dirección de Dios. Tenemos que refugiarnos en su presencia. Tenemos que, como dice David, mi lugar seguro eres tú, Jehová. Eres tú, Señor. Eres tú mi lugar seguro. No hay otro lugar donde yo pueda encontrar paz. No hay otro lugar donde yo pueda descansar. No hay otro lugar donde yo pueda desahogarme más que en tu presencia. Ese es el único lugar. Y es allí donde nosotros tenemos que buscar el refugio del Señor. Aprendamos a buscar ese lugar, ¿verdad? Seguro. Porque en el mundo, ese es nuestro lugar seguro. Cristo Jesús. En este mundo no vas a encontrar más que, como dicen, problemas, dificultades, traiciones, engaños, hipocresía. Solo maldades hay en este mundo. Y en los seres humanos que no conocen a Cristo, siempre van a regirse por el pecado. Porque nadie puede hacer lo bueno, dice la palabra de Dios. No hay uno, dice, que haga lo bueno. Todos estaban, dice, perdidos, dice, sí. Destituidos, dice, de la gloria de Dios. Por eso Cristo tuvo que venir. Y Él es el que le ha dado sentido a nuestra vida. Él es nuestro refugio, Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro pronto auxilio. Es donde mi alma descansa, donde solamente allí me siento segura. En ningún otro lado me siento segura más que solo en tu presencia, Señor. Así debemos nosotros de pensar. El amor de Dios es eterno. El Señor no se puede negar a sí mismo porque Él en sí, en esencia, es amor. Él es el perfecto amor. Por eso Él dice, con perfecto amor los he amado. No tengamos la muerte del Señor, ¿verdad? En vano. Valoremos, ¿verdad? Lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Él, ¿verdad? Él murió hace muchos años, ¿verdad? Perfecto amor. No lo tengamos, ¿verdad? En vano. Amemos la presencia de Dios. Moremos bajo la sombra del Omnipotente, donde vamos a encontrar lo que necesita nuestra alma. Y usted lo sabe. ¿Qué necesita su alma? Allí lo va a encontrar. En el Señor. Allí va a encontrar esa seguridad. Allí va a encontrar descanso. Allí va a encontrar protección. Allí va a encontrar la dirección que usted busca. En la presencia del Señor. Amén. Yo en esta noche, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por la palabra, ¿verdad? Que Él nos ha dado. Porque realmente yo sé que
a mí, a mi alma, habló en esta noche mi Señor Jesús. Porque yo sé de que no solamente yo, ¿verdad?, necesito ese lugar seguro. Yo sé que todos necesitamos estar en el lugar seguro, y es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente Él puede quitar esas angustias, esa incertidumbre, ese cansancio de nuestro cuerpo, cualquier enfermedad, cualquier preocupación, cualquier problema que tenga. Solamente Él puede dar esa paz a nuestra alma. Y realmente el Señor habló a mi vida y me dio paz a mi corazón. Porque yo le dije, yo realmente, ¿verdad? En este momento le digo al Señor, Señor, yo sé que no soy la única, Señor. Yo sé que yo tengo problemas. Yo sé que yo, Señor, muchas veces nos sentimos que nos estamos ahogando. Y para el Señor una tormenta solo las manda a callar y se callan. Una tormenta cuando los discípulos estaban en la barca. Ya ves, el Señor dice, estaba la tormenta, el Señor estaba, dice, descansando. Estos no habían entendido que tenían al Creador del universo. Se angustiaron, despertaron al Señor, y el Señor solo dice, le ordenó a la tormenta que se callara, y le obedecieron. Ese es el Dios que tenemos. En medio de todas las tormentas que tengamos adentro de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, solo el Señor dice silencio, enmudece, y que entre la paz en el corazón de mi hijo. Porque eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor que Dios muestra a sus hijos. Aprendamos a descansar en el Señor, porque esta palabra que nos dio en esta noche es bellísima. Solo fue un versículo, pero en ese versículo el Señor nos regresó la paz, nos regresó la tranquilidad de muchos que tal vez estamos en problemas, en tribulaciones, en el afán de la vida, en esos ruidos que el mundo no deja en veces escuchar la voz de Dios. Pero ahí está el Señor, hablando a nuestro corazón, a nuestra alma, donde el Señor solamente dice, enmudece, le dice a la tormenta, silencio, y que regrese la paz a nuestra alma, la tranquilidad que solamente Cristo puede dar a nuestro corazón. Amén. A mí el Señor me habló, y le doy gloria a Dios, porque el Señor siempre tiene palabra para nuestra alma. Y realmente le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque primeramente le digo al Señor, siempre dame palabra, porque mi alma está seca. Mi alma necesita de ti, Señor. Necesita, Señor, de tu agua, porque yo tengo sed. Yo soy como, le digo al Señor, como el siervo brama por las aguas, Señor. Así mi alma clama por ti, mi Señor. Eres mi refugio, mi fortaleza, Señor, mi torre fuerte. Y le doy gracias a Dios porque a mí me habló y llenó mi alma. Así es que espero en el Señor, y le dije al Señor que hable a muchas vidas en esta noche, y que realmente, hermano, aprendamos y nos examinemos y comencemos a vivir bajo la sombra de nuestro Señor Jesucristo, del Altísimo, porque el abrigo de Él ahí está, solamente para que nosotros busquemos el calor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo me despido, ¿verdad? Le doy gracias a Dios en esta noche por los que escucharon. Amén. Dios me los bendiga a todos grandemente, y que la palabra, ¿verdad?, llegue a todos los que tenemos hambre de Cristo. Amén. Que sacie nuestra sed, porque siempre estamos secos y siempre necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos en esta noche. Y aquí seguiremos compartiendo la palabra. Como siempre, ¿verdad? Aquí vamos a estar siempre, ¿verdad? Que el Señor nos dé palabra. Amén. Dios los bendiga a todos y muy